Hola de nuevo, bienvenidos a Mercenarios de la Formación. Vamos con la siguiente fase, que será crear y montar el sistema de ficheros en el volumen RAID 5 de datos para poder acceder a él desde nuestro sistema operativo. Bien, nosotros teníamos creados en el anterior tutorial un RAID 5 que hemos llamado MD1, pero de momento no podemos acceder a él porque ni está particionado ni, por supuesto, está formateado. Así es que lo primero que tenemos que hacer será particionar ese disco y luego formatearlo para poder hacerle accesible. Para particionar el disco usaremos la herramienta fdisk sobre el dispositivo que acabamos de crear, que es MD1. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es crear una nueva tabla de particiones. Creamos una tabla de particiones, muy bien, y lo siguiente será crear una nueva partición. Como vamos a usar el disco entero, pues va desde el primer sector hasta el último sector que nos pone por defecto. Muy bien, nada más que nos queda escribir la tabla de particiones. Muy bien, y ahora ya veremos si hacemos un ls barra def barra md asterisco, que tenemos el sistema MD0, donde está el sistema operativo, el disco MD1 y una partición MD1P1, que lo que tenemos que hacer primero es darle formato y luego montar el sistema de ficheros para poderlo hacer accesible desde Linux. Así es que vamos a formatearlo. Como estamos en Linux, lo vamos a Make File System, en X4, sobre def md1 p1. Muy bien, ya tenemos hecho el formato del disco y ahora solo nos queda montarlo. Para montarlo pues tendremos que crear un directorio de montaje. Vamos a crear un directorio de montaje en media, disco de datos. Make directory sobre este directorio. Muy bien, vamos a montarlo. Bien, pues ahora sí cambiamos al directorio media disco de datos, pues tenemos un el acceso a nuestro disco de algo menos de 1 giga, que podemos ver de esta forma. En la última línea veis cómo se ha montado con el sistema de ficheros X4 sobre la partición def md1p1 en media disco de datos. Vamos a hacer que este disco sea accesible por mdlf. Vamos a cambiar el propietario, vamos a dejar a root, mdlf sobre disco de datos de forma recursiva, y vamos a cambiar los permisos para que mdlf pueda escribir 775. Muy bien, ya podemos cambiar a disco de datos y aquí vamos a crear una serie de ficheros vacíos para ver qué ocurre cuando eliminemos alguno de o se nos estropea alguno de los 3 discos. Para ello pues podemos hacer un pequeño bucle.
generamos 100 ficheros, por ejemplo, 50 para que nos entre en la pantalla. Bien, creamos una serie de ficheros vacíos, txt, y vamos a proceder ahora a provocar un fallo en el RAID 5. Vamos a extraer un disco desde VirtualBox, por supuesto, aunque sería de forma similar en un sistema físico, y vamos a agregar un nuevo disco. Bien, vamos a crear un fallo en el sistema de RAID 5 que, como podemos ver aquí, lo componen los discos SDF, SD y SDD. Vamos a estropear, por ejemplo, vamos a simular un fallo en el SD. Bien. En MD1 vamos a provocar un fallo en el SDE, hemos dicho. Muy bien, si ejecutamos de nuevo el comando para ver el estado, pues veremos que en el SD marca una F y nos dice que además hay dos de los tres discos operativos nada más. Muy bien, pues no vamos a ir ahora a VirtualBox, vamos a extraer ese disco, pero para extraer ese disco primero le vamos a decir, como ha fallado, le vamos a decir que le vamos a quitar. Bien, entonces, para quitar es el mismo comando, pero le decimos remove. Muy bien, ahora podemos remover en caliente, podemos quitar en caliente este disco, el SDE. Muy bien, nos vamos a la configuración de la máquina. El disco SDE, que es este, se ha estropeado, así es que eliminamos la conexión y agregamos un nuevo disco. Hemos ido a la tienda, hemos comprado un disco nuevo, ponemos RAID 5, es el 2, pero es el repuesto y eran de 1 giga. Muy bien, creamos el disco. Como veis, en cuanto le demos a aceptar, se va a recomponer el disco. Aquí vamos a ver que en el operativo empieza a leer el disco. Muy bien, nosotros vemos que todavía, como no hemos agregado todavía el disco, pues sigue habiendo solamente dos discos. Vamos a añadir el disco SDE, que es como le ha llamado. Arriba, si os fijáis, le ha llamado SDE. Vamos a ver cómo ha llamado el disco. Hacemos un fdisk -l
y vamos a ver el disco que ha agregado de 1 GB, que es el último. Si os fijáis, pues está agregado como SDE. Bien, pues agregarlo es tan simple como decirle que añada el disco, y si hacemos ahora un cat, veremos que ya se ha recompuesto. Había muy poca información y ya se ha recompuesto. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo ahora con el disco de sistema. El disco de sistema, que tiene el disco de sistema operativo, vamos a romper uno, vamos a simular la rotura de uno, lo vamos a eliminar, vamos a crear un disco nuevo, lo vamos a agregar al sistema y veremos que el sistema operativo sigue funcionando perfectamente mientras hacemos esta operación. De la misma manera que hemos hecho el otro, le decimos esta vez que en el MD0 vamos a provocar un fallo sobre el disco, pues SDB. Ahí nos dice que ha ido un fallo en el raíz MD0 del disco SDB. Pues vamos a extraer el disco SDB. Y como veis, ahora pues en el estado del sistema vemos que solamente está activo el SDC en el raíz 1. Bien, vamos a hacer la misma operación que hemos hecho antes, pero esta vez con el disco del sistema. Disco de sistema. Este es el que hemos simulado el fallo. Vamos a agregar un nuevo disco. Raíz 1, 1. Reparación. Creamos. Ahí está. Aceptamos. Va a cargar el disco en el sistema. Vamos a ver. Va a ir cargando el disco en el sistema. Vamos a dejarle que termine de cargarlo. Bien, vamos a limpiar la pantalla y vamos a añadir el disco y veis cómo se empieza a hacer el recovery de el sistema operativo. Aquí tarda un poquito más porque tiene más datos el sistema operativo. Como veis, va creciendo la barra de reparación o recuperación del sistema. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de cómo agregar y quitar discos de un sistema de array con el comando de Multiple Disk Administrator.